estar nuevamente con ustedes. Comenzamos una nueva edición este jueves. Tenemos el gusto de recibir al doctor Jorge Schussmann. Podemos hablar de mucha cosa con el doctor Schussmann, pero hoy vamos a hablar de este libro, Piria, los templarios y el niño de Casupá. ¿Cómo anda, doctor? Bien, un gusto como siempre estar acá. El gusto es nuestro de tenerlo, ¿eh? Bueno, ¿lo puedo mostrar? Sí, claro. Está, ya lo vamos a tener enfocado el libro. Este es como un hijo el libro, ¿no? Sí, y me costó muchísimo, le puse mucho esfuerzo, mucho empeño. Bueno, todos los demás sí le pongo mucho esfuerzo también. Esto es, el título es Piria, los templarios y el niño de Casupá. Es un niño de Casupá, de la escuela número 34 de esa localidad de Florida, que viene a Piriápolis, como vienen muchos niños a la colonia escolar de vacaciones. La colonia escolar de vacaciones alberga a los niños de la ANEP de todo el país. Pero fue en su momento el primer hotel de Piriápolis. Se llamaba el Hotel Piriápolis, construido en 1907, antes que el Hotel Argentino. Es más, cuando se pone la piedra fundamental del Hotel Argentino, se hace un gran agasajo ahí con la presencia del presidente de entonces, Baltasar Brum. Entonces es emblemática esa colonia escolar. Van los niños, por supuesto es una novela, quiero aclarar que es una novela, es todo ficción, aparte es ciencia ficción y se van a dar cuenta que es ficción cuando yo les cuente. El niño va con su clase a la colonia escolar de vacaciones, ellos se quedan a dormir y las maestras, como es habitual, le muestran Piriápolis, le enseñan, pasean y a su vez le enseñan la historia, ¿no? Y en una noche desvelado empieza a deambular por los pasillos de la colonia escolar de vacaciones y se encuentra con la figura de Piria. Esto no es antojadizo. Hay testimonios por los cuales esas leyendas urbanas, que los niños que van a la colonia escolar se encuentran de noche con una figura de un hombre y le dicen a las maestras, testimonio de las propias maestras que les cuentan. Y hay un caso específico que el niño estaba preocupado y fue a llamar a la maestra porque había un hombre ahí. Las maestras, por supuesto, también se preocuparon. Y después vio la foto, era ese era. Y era la foto Piria, la de figura Francisco de Piria. Piria. Creerlo o no, yo soy muy escéptico en esto. Me da la impresión que, claro, le dan tanta información de Piriápolis y todo eso, y de la figura de Piria, que capaz que después de noche sueñan y creen que lo vieron. Pero paradójicamente yo, que soy medio escéptico, hice esto. Bueno, la cuestión es que se encuentra con la figura de Piria y ahí empieza, a través del diálogo entre los dos, del niño de Casupá y Piria, empieza una aventura por la cual van transitando por diferentes partes del mundo y por diferentes etapas de la historia, siguiendo al principio un hilo conductor que es el de la alquimia. Piria era un gran alquimista. Un gran alquimista, eso. Exacto. Sí. Entonces se empieza a interesar este niño por la alquimia, no solo por lo que sabemos de la alquimia, de la transmutación de los metales en oro, que da la riqueza, sino que también porque con la alquimia y a través de los experimentos, de acuerdo a los investigadores de su momento, se pensaba que se iba a llegar a la vida eterna, ¿no? Y a la salud. De hecho, la alquimia fue utilizada como se utiliza la química ahora, en definitiva, sin grandes milagros, pero permite los medicamentos para curar a las personas. Pero bueno, a raíz de esa historia el niño se interesa porque es un niño con dificultades económicas familiares, además tiene el hermano enfermo, y entonces por esas dos vertientes se interesa por la alquimia y el devenir de la novela lo va llevando por diferentes partes de la historia relacionados con la alquimia. Visita pueblos ancestrales bíblicos, tanto hebreos como árabes, porque también desde allí empieza esta historia. Se entrevista y convive en Woolsthorpe, cerca de Londres, con el científico Newton, el doctor Paracelso en Salzburgo, que también estudió mucho. Claro, porque va viajando por el tiempo, pero siempre
volviendo a Piriápolis y encontrándose con Piria. Va a ver el laboratorio de Francisco Piria de alquimia y de repente cuando entran no se encuentra con el laboratorio de Piria, sino con el laboratorio de este médico Paracelso de Salzburgo, y entonces como que viaja ahí en el tiempo. Después el devenir de los hechos se va apartando un poco de la alquimia porque empieza el descreimiento, pero también sigue viajando por el tiempo, tal es así que se ve en España, en la guerra de España por la liberación de ese país, cuando eran al-Ándalus, por dominio de los musulmanes, no solo la liberación de España, sino también interviene en la Primera Cruzada. Bueno, es ungido caballero templario, con toda la historia esta de los templarios. Los templarios es una historia fantástica, ¿no? Los templarios eran como una guardia civil que tenía la cristiandad, porque ¿qué pasaba? Los fieles cristianos que iban a Tierra Santa eran atacados por los selyúcidas, que era una fracción muy rebelde, o terrorista diríamos ahora, y entonces los tenían que proteger. Entonces eran como soldados que representaban a la cristiandad con sus cruces características, que protegían a esos fieles que iban a Tierra Santa. Pero ¿qué pasa? No solo después protegían hombres, sino que también protegían riquezas, porque eso le daba seguridad. Entonces amasaron una fortuna que no eran de ellos, pero que eran de determinadas poblaciones con buen poder adquisitivo, que se sentían seguros. Pero ¿qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a prestar dinero a los países, a cambio de intereses. Fue el primer banco del mundo. Y eso generó precipitaron los hechos del 13 de octubre, que por eso se dice viernes 13, que mala suerte, que al final fueron ejecutados. Después, a lo largo del tiempo, terminó en un final trágico. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva tenían más poder que la Iglesia y más poder que los estados, porque tenían poder militar y poder económico, y hay estados que estaban endeudados. A raíz del monarca de Francia mandó la ejecución. Bueno, este personaje, Tomás, el niño de Casupá, con la visión de un niño del siglo XXI, esto se desarrolla en el año 2023, con la visión del siglo XXI, cómo va influyendo en esas determinaciones que en un momento toman los templarios, que además los lleva a precipitar ese desastre lamentable que fue la ejecución de ellos. Pero los templarios tienen un gran afecto en la gente. Doctor, realmente me maravilla el conocimiento de la historia y cómo hace para todo esto vincularlo con Piria y llevarlo al papel, llevarlo a que cree vida a través del papel. Claro, ahí está. Y eso requirió un gran esfuerzo de imaginación. Ya hablé lo del laboratorio. En un momento se encuentra él en un incendio en Londres, un incendio muy importante que hubo en Londres, y él, como la mayoría de la población de Londres, va por el río Támesis escapando en balsa y llega a un lugar y se encuentra que también ahí está prendido fuego, pero resulta que cuando llega ahí no es el incendio de Londres, sino fue el incendio que tuvimos en Piriápolis en el año 2023, que empezó en la zona de Pueblo Obrero, donde está la Escuela 37 ahí, y después se fue extendiendo y llegó a la ladera del Cerro del Toro, que fue un incendio muy significativo. Sí, sí. Y lo último que se terminó en aquel incendio, aparte venía, los helicópteros tiraban agua, no sé cuánto, esto está todo descrito. Lo último que se trató y que por suerte fueron los viñedos que están en la ladera al este, por la ruta de los Arrayanes. Exacto. Esos viñedos corrían peligro de incendiarse. Y ahí se montó todo un operativo para evitar el incendio de los viñedos. Y ahí me da pie
para hablar de lo importante que fue los viñedos y la industria vitivinícola en la época de Piria, que Piria tenía su propio vino, y cómo él plantó los viñedos y cómo le fue mal la filoxera, que es un parásito que mata la vid, y cómo fue averiguando cómo podía injertar diferentes especies, y para eso él se basaba mucho a Europa, hizo no sé cuántos viajes a Europa, un hombre muy tenaz. Entonces ya eso me da pie para hablar de lo que fue toda la industria vitivinícola y toda la plantación de vid de la época de Piria. Y bueno, ahí lo voy correlacionando, no quiero especificar mucho porque quiero que que lo lean, no voy a hacer spoiler como dicen los jóvenes ahora, pero bueno, va armando la vida de Piria y la obra de Francisco Piria, todo el proceso fundacional de Piriápolis, que es muy interesante, con todos estos episodios en diferentes partes de la historia, en diferentes partes del mundo. ¿Cómo lo puede adquirir la gente? ¿Cómo puede llegar al libro? Está en las librerías, está en las librerías acá en Maldonado incluso, en Piriápolis por supuesto que también, están en librerías en Montevideo, se puede por bueno, no sé si decir Mercado Libre y todas esas cosas. Está por ebook, los ebook, también. En Amazon y otras plataformas. Está distribuido en librerías de España. Yo tuve dificultad para imprimir esto. Las editoriales acá en Uruguay son difíciles, ¿no? Tenés que tener un nombre para poder... Los escritores medios desconocidos, improvisados como nosotros, nos cuesta entrar en el mercado de las editoriales. Pero esta editorial Caligrama se interesó y reservó, porque tiene su filial acá, pero la casa central es en Valencia, se interesó por el libro, se interesó mucho, ¿no? Y puede haber alguna novedad también que lo voy a dejar para después. Y lo está distribuyendo en librerías en España. Porque claro, toca mucho la parte histórica de España. Está muy identificado con España por todo lo que hablamos de la guerra para liberar al pueblo español cuando estaba bajo la égida de los musulmanes en la época de Al-Ándalus. Entonces eso generó también, y también por toda la historia que significan los templarios, que siempre atrae mucho a la gente. Los niños, que son por ahí los que más necesitan culturizarse, ¿perdieron el hábito de leer con todo el tema tecnológico? Sí, yo creo que sí. De todas formas se está haciendo un esfuerzo importante para preservar el libro y también adaptarse a la nueva tecnología. Usted me habló del ebook. El ebook. Y bueno, si no lo leen en papel... Que lo lean en la tableta. Que lo lean, claro, en alguna plataforma que lo puedan leer y entonces eso les va a generar conocimiento. Toda esta parte tecnológica, utilizada bien, no es mala. El tema es cuando se utiliza mal. Pero utilizado bien, puede incluso llegar a profundizar lo que es la cultura, ¿no? Pero bueno, los escritores hacemos esfuerzos. ¿Cuándo escribe? ¿Qué momento del día es en el que uno, porque me imagino que usted que lleva un nivel de concentración, de tranquilidad, o en el día, porque usted tiene sus tareas, aparte es doctor en medicina, en el día va carburando y... Sí, en la profesión mía me juega a favor. ¿Sí? Sí, porque en las noches de guardia, sin dormir, las noches de insomnio, como le pasó al niño de Casupá, yo no me encuentro con Pilla, las noches sin dormir propia de una guardia me lleva a sentarme y escribir. Y a veces alternamos, mientras no venga paciente, escribo, y cuando venga paciente lo atiendo. Yo hago pediatría, de noche los niños consultan de noche. Entonces uno está varias noches desvelado y atendiendo y escribiendo. ¿Cuánto tiempo le llevó plasmarlo, terminar la idea, releerlo? Bueno, llevó, sí, yo lo empecé, esto me llevó 1 año y medio aproximadamente a hacerlo, y después hay que corregirlo. Después lleva toda la etapa de encontrar editorial, después la editorial lo lee, lo corrige, hicieron correcciones.
Y las únicas correcciones que yo vi que me hicieron fue que cuando hablaba determinada persona yo lo ponía en cursiva y entre comillas, y ellos sacaron la cursiva y pusieron común. A mí me parecía que tenía que ir en cursiva, pero no. Pero bueno, no, es un producto que llevó su tiempo, llevó mucho, más que tiempo, llevó mucha imaginación. ¿Cómo hacía yo para congeniar la realidad con la ficción y la actualidad con el pasado? Se genera como una paradoja en el tiempo, que me ha llevado muchas veces a sentarme y a pensar, porque se genera una paradoja en el tiempo. ¿Por qué? Porque este niño que se encuentra en el pasado empieza a recordar cosas de su pasado que en realidad es el futuro del lugar donde está. Sí, lo entiendo. Entendí la ¿verdad? idea. Y a su vez, él en su futuro, porque el niño va creciendo hasta que se convierte en un joven, a través de su futuro, cuando va construyendo el futuro, es un futuro de él, pero es un pasado de la etapa donde él realmente vive en el año 2023. Entonces se genera todo una contradicción, una paradoja del tiempo, que a veces lo hace más emocionante, ¿no? No quiero adelantar, pero él, por ejemplo, caminando por Roma, las termas de Roma, que en ese momento de la historia donde él estaba ya eran ruinas, porque las termas habían sido anteriores, y lo relaciona con su viaje a las termas escolares cuando fue a las termas del litoral, pero entonces son cosas distintas. Bueno, son aguas termales en otros tiempos y otra infraestructura, pero ahí ya le genera una situación. Y además es muy conceptual, porque no es toda aventura, es muy conceptual. Ahí hay todo desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso, hay todo un debate filosófico desde el punto de vista religioso entre los creyentes y los no creyentes. Yo de alguna manera me identifico con lo que él dice que le transmitía al padre en una visión más científica que espiritual, pero también tiene su parte religiosa. Además, en determinado momento también un cuestionamiento, cuando está en la etapa medieval, en una sociedad ternaria en medieval, donde por un lado el poder del clero y el poder monárquico, entre ellos a veces se complementaba, pero muchas veces colisionaba, y entonces era el poder monárquico y el poder del clero oprimiendo al pueblo. Y eso es algo que es propio de aquellos tiempos, que de alguna manera también está inserto en la rebeldía que pone el personaje cuando está con su mirada del siglo XXI padeciendo situaciones en la época medieval. Doctor, lo voy a invitar a hacer una pausa. Después vamos a continuar obviamente hablando, pero le voy a pedir que me defina en pocas palabras a Francisco Piria, porque es uno de los personajes que genera mucha intriga en la historia de nuestro país. Y también le voy a pedir que me diga algunos conceptos de otra de sus creaciones, que es la del consultorio al aula, trastorno déficit atencional con hiperactividad, que es algo que hoy en día está muy presente. Amigos, luego de la pausa volvemos con el doctor Jorge Schussmann aquí en Portada.